Hola, buen día. Quería seguir compartiendo con vos o siguiendo el hilo, ¿no?, de lo que estuvimos reflexionando juntos, ¿no?, en el último devocional. Y en ese devocional hablaba de cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y quería hacer un énfasis, quería remarcar algo que dice que Jesús escupe la tierra, con eso forma barro, y con este barro toma el barro y se lo pone sobre los ojos al ciego de nacimiento. Y te preguntarás, o como me pregunté yo, ¿no?, ¿y por qué sería porque Jesús podía sanar simplemente con decir, como en otras ocasiones, tus pecados son perdonados, sé sano, o sé sano, abre tus ojos porque allí hay visión, te doy visión, te sano de la ceguera? Pero sin embargo no. ¿Por qué sería? Ustedes saben que en la tradición judía la saliva del primogénito únicamente, la saliva del hijo legítimo de la familia, digamos, hay un padre, por supuesto, un hijo legítimo del papá de la cabeza de la familia, era el que podía sanar, era una prueba, ¿no? La saliva del hijo legítimo tenía el poder de sanar. Entonces, fíjate vos, ¿no? Esto figura en el Talmud, que es donde están todas las tradiciones, las costumbres rabínicas, y también hay las discusiones entre ellos, digamos, discusiones en el buen sentido, ¿no? El intercambio de opiniones, de ideas, charlas, bueno. Así que en el tiempo de Jesús, obviamente, se había corrido, como hoy, ¿no? Se había corrido la bolilla de que Jesús no era hijo de José. Obviamente, y aparte, los mismos discípulos lo hacen ver en el Evangelio, ¿no? De que ahí el Evangelio narra que José no conoce a María hasta después de haber dado a luz a Jesús. Y esto prueba de que María había sido concebida por Dios, y no por José. No es que María anduvo haciendo deslealtad contra José mientras ellos ya estaban comprometidos. Así que la prueba, ¿por qué hizo esto? En varias oportunidades Jesús sana con saliva. En este caso lo hizo con saliva y barro, saliva y tierra, perdón, formando así un lodo con el que untó los ojos del ciego de nacimiento y lo sana de esta manera. ¿Para qué? Para probar públicamente de que él era un hijo legítimo, no era un bastardo, era un hijo legítimo, y que su saliva sanaba, porque ¿qué hay en la saliva? En la saliva está el ADN, está el ADN de tu padre. En la saliva de Jesús estaba el ADN de su Padre, de nuestro Padre Celestial. Y con esto mostrar a estos fariseos que de continuo, y escribas y sacerdotes, las autoridades religiosas de ese tiempo lo perseguían a Jesús, desestimando el poder de sanidad, de liberación que él tenía, desestimando lo que él mismo declaraba. Jesús decía: yo soy el Hijo de Dios, yo soy ese que ustedes esperaban, pero ellos nunca lo creyeron. Entonces, ese día justamente había sido discutido o puesto en duda
quién era Jesús. Por eso no es casualidad que ese mismo día Jesús sana al ciego con su saliva, porque sabía, obviamente, de esta tradición que estaba en el Talmud, que solamente la saliva del hijo legítimo de un matrimonio y el primogénito tenía el poder para sanar. Por supuesto que esto no le sirvió a quienes estaban allí rodeando a Jesús. De prueba, los que creyeron siempre fueron menos de aquellos que no creyeron, siempre fueron más los que no creían, ¿no? Y entonces poner a reflexionar sobre esto y decir, ¿cómo podemos mostrar nosotros nuestro ADN? Que somos hijos del Altísimo, manifestando sus obras, manifestando su persona, manifestando su presencia, manifestando su esencia, ese ADN. Porque como dice en otra parte, las mismas personas le decían, nadie puede hacer esto si no le fuera dado de Dios. Aquel Nicodemo, que a medianoche fue a hablar con Jesús para sacar sus dudas. Él, siendo un maestro, siendo un conocedor de la palabra, entendía, a pesar de las dudas, a pesar de todo lo que se decía de parte de las autoridades religiosas, él entendía profundamente que nadie podía hacer las cosas que Jesús hacía si no le hubiera sido dado del Padre. Así que este Nicodemo reconocía esto. Por eso es que lo fue a hablar a solas, fue a la presencia de Jesús para sacarse las dudas y dejar que Él le enseñara. Y luego más adelante nos damos cuenta que efectivamente Nicodemo terminó siendo también un seguidor del Señor Jesucristo. Así que fíjate vos, ¿cómo podemos no debatirnos en discusiones? Porque no hay que darle no hay que darle honra al necio, no hay que tirar las perlas a los chanchos, pero sí mostrar y manifestar en todo tiempo el ADN del Padre en nosotros, su esencia, sus principios, su manera de pensar, su manera de obrar. ¿Cuántas personas por las que oraste fueron sanadas o fueron liberadas? Y eso es lo que va a mostrar tu ADN. Porque todas esas señales, esos prodigios que Jesús hacía, Él promete y dice que esas señales seguirán a todo aquel que cree. Así que la fe hará que manifiestes el ADN del Padre en todo aquello que hagas, en todo aquello que digas, en el nombre de Jesús. Así que en este día, hace todo lo que tengas que hacer, anda a donde tengas que ir, habla con quienes tengas que hablar, teniendo en tu interior la seguridad de que el ADN del Padre está en vos, que sos un hijo legítimo de Dios, porque Jesús está en tu corazón, porque un día lo reconociste y le dijiste, vení a mi vida, toma el timón de mi barco, llena este vaso de barro con tu aceite fresco, con tu Espíritu Santo. Así que en el nombre de Jesús te bendigo y acordate, el ADN. Tenemos en nosotros el ADN porque fuimos nuevamente engendrados por el Espíritu Santo que mora en nosotros desde el momento que aceptamos a Cristo y lo reconocemos como Dios mismo hecho hombre,
que pagó en la cruz el precio de mis pecados. Un beso y un abrazo, y que todo este día te invada, te impregna este pensamiento, que sos un hijo legítimo de Dios por medio de Jesucristo. Que nadie ponga en duda eso. Hasta la próxima.